católico, usted bien sabe que si no estudia historia, usted va a quedar con los acontecimientos que conoce sin mucha firmeza, sin manera en sí de agarrarse y darle sostén. Usted bien sabe que mi canal es un canal de apologética, defensa de la fe católica. Yo en mis videos no trato de evangelizar o convertir a nadie. Si se puede lograr, pues es una maravilla, pero mi propósito inicial no es ese. Yo lo que deseo es que usted, querido amigo, utilice la cabecita, que utilice bien el cerebro para que no se deje envolver y embaucar por tanta falsa enseñanza que existe a nivel de fe, a nivel de iglesia. Nuestros queridos hermanos separados, que son muchísimos, dicen que ellos vienen desde el mismo Señor Jesucristo y que su iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que ser inteligente y preguntarles que les demuestre eso. Y resulta que por la historia ellos no lo pueden hacer. Mire, querido amigo, todos nosotros, le voy a dar un ejemplo, todos nosotros, cada persona a nivel individual tiene una historia, ¿no? Hay fotografías, tiene papá, mamá, abuelitos, tal vez hay un cuaderno de primaria cuando usted estaba en la escuela, seguramente hay una fotografía de su bautismo o su primera comunión, seguramente hay alguna novia o la esposa, ¿no?, que pueden dar referencia de usted. Usted tiene su historia y yo tengo mi historia y cada uno de nosotros tiene su historia. Entonces podemos saber de dónde vinimos, quién era nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelitos, en qué ciudad nacimos, en qué país nacimos, en qué época, cuál fue nuestro contexto educacional, social, cultural, económico, etc. Tenemos una historia y eso hace que nosotros seamos lo que somos hoy. Bien. Y así todos los acontecimientos y todas las instituciones y todo cuanto existe, ¿no?, en nuestro mundo tiene su historia. La historia son todos los acaecimientos que se experimentan en la vida de la persona humana y que quedan consignados por escrito. Entonces, por eso nosotros sabemos sobre lo que le pasó a Abraham Lincoln o a Lenin o a Carlos Marx o a George Washington o a Platón o a Sócrates o a Aristóteles o a Napoleón o a Pancho Villa o a Simón Bolívar o a Cristóbal Colón, etc. Entonces sabemos la historia de estos personajes importantes en la historia universal. Así como sabemos la historia de cómo empezó determinada empresa que hoy es bastante conocida, como conocemos la historia de determinada bebida que se consume a lo largo del mundo, etcétera, etcétera. Lo mismo a nivel de fe. Tenemos que conocer la historia porque este aspecto es bien complicado, porque no es lo mismo conocer la historia de una bebida muy famosa, ¿no?, el origen de esa bebida y las copias que hay de esa bebida, porque su sabor es tan cautivante y tan delicioso que otras empresas que también tienen su historia han querido igualar el sabor de esa primera bebida que hoy se vende como pan caliente en el mundo entero. Lo mismo la realidad de la Iglesia Católica. Hoy existen muchas iglesias que quieren afirmar o sostienen que vienen desde el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que Él iba a edificar una iglesia, la iba a edificar, ¿no? Construiré mi iglesia, es decir, que es una cuestión procesual, ¿no?, su iglesia. Pero entonces usted va a confrontar con la historia, entonces usted ve que existen diferentes iglesias.
Quiero que utilice bien la cabecita, querido amigo, que utilice bien su cabecita. Entonces, si Jesucristo iba a edificar su iglesia, entonces esa iglesia Jesucristo la va a tener que cuidar y la va a tener que proteger. Y por eso la edificó sobre un personaje, sobre Pedro, y eso no se puede desconocer. Y no solamente sobre Pedro, sino que le dio unas llaves a Pedro, y esas llaves, ¿qué significan? Y además le dijo que tenía potestad para atar y desatar, ¿y eso qué significa? Y le cambió el nombre, porque Pedro no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón, ¿y eso qué significa? Y le dijo a Pedro que lo hacía pastor de un rebaño, de unas ovejas, ¿no? Acuerde que Pedro tenía como oficio pescador, y después lo puso como pastor, pero no de animalitos, sino de personas, de rebaño humano. ¿Y eso qué significa? Esas cosas no se pueden desconocer así porque sí. Entonces, si usted es inteligente, cuando vaya a entablar un diálogo con un hermano separado, antes de que lleguen con ese lenguaje tan perspicaz, ¿no? Quiero hablarte de Cristo Jesús, compartir la palabra del Señor. Yo no te vengo a hablar de religión, no. Yo no quiero hablar de religión, yo quiero hablar del Señor Jesús. ¿Ya aceptaste a Jesucristo como tu único Redentor y Salvador? ¿Ya lo conoces? ¿Ya conoces la palabra que dice esto? Antes de que empiecen con ese lenguaje tan sofisticado y tan lleno de seducción, creo que usted puede iniciar el diálogo de esta manera. Mira, si tú me muestras por la historia que tú vienes desde el Señor Jesucristo para acá, yo creo que yo voy contigo porque sí estoy necesitado de Dios. Entonces esa persona con la historia le va a tener que demostrar que viene desde el mismo Señor Jesucristo. La gran sorpresa, querido amigo, que usted va a tener es que no van a poder, porque no tienen historia. Mire, así como da el ejemplo de nuestra propia historia, fotografías, filmaciones, cuadernos, ropa, juguetes, ¿no? Personas que nos conocen, etcétera, que pueden dar razón de nuestra historia aquí, que no estamos pintados. De hecho, personas que ya murieron también dejaron una historia, ¿no? Entonces, es fácil corroborar la existencia y la realidad histórica de las personas. Pues lo mismo de las instituciones y de las cosas, como de la Iglesia Católica. Entonces, usted puede preguntar a estos hermanos, como bien estoy diciendo, que les demuestren el origen, con arqueología, ¿no? Con escritos, ¿no? Con la misma Sagrada Escritura, el origen de esas iglesias, de sus iglesias, y resulta que no van a poder. Uno les puede hacer una pregunta: a ver, hermano, yo quiero que usted me muestre sus primeros templos. Veo que sus templos no hay vitrales, los techos son bastante bajos, las bancas son así, no tienen imágenes. Así eran los templos de aquella época. Había algún dibujo, porque como no había fotografías, no, ni filmadoras, entonces, pero sí hay dibujos. Entonces, muéstreme cómo eran los templos. ¿En qué documentos se puede afirmar que desde aquella época, desde Jesucristo para acá, ustedes le decían a sus pastores, pastores? ¿Sí les decían pastores o les decían padres? Muéstreme a ver eso. Muéstreme los documentos que ustedes tienen, sus libros que hablan de su doctrina, así como hay libros de Joel Austin, por ejemplo, o de otros pastores que han escrito documentos, ¿no? Si los escriben ahora, también los debieron haber escrito hace 2000 años. Muéstreme esos documentos. ¿Dónde están esas cartas? ¿Dónde están esos escritos? ¿Dónde están esas firmas? Muéstreme cómo se celebraba el culto. ¿Alguien escribió cómo se celebraba el culto? ¿No? ¿No se celebraba Eucaristía? Muéstreme cómo se desarrollaba y cómo se alababa al Señor. Y verá que ahí los va a ustedes, querido amigo, si es inteligente, los va a dejar ahí quietos. Quietos. ¿Por qué? Porque toda esa información de la iglesia primitiva la tiene la Iglesia Católica. Bien, primero. Segundo, como usted sabe utilizar su cabecita, entonces usted va a preguntarles lo siguiente: querido hermano protestante, con mucha deferencia y respeto, le quiero hacer esta pregunta. ¿La Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina cristiana? Ellos les van a contestar: sí, es la única fuente.
Entonces, quiere decir que ahí en la Biblia, como es la única fuente, es decir, donde emana toda la verdad y toda la autoridad, entonces ahí se va a saber muchas cosas. Entonces usted le va a decir a estas personas protestantes, bien querido amigo, como la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, entonces yo quiero que usted con la Biblia me muestre por qué los evangelios fueron 4, no 5 o 7. ¿Por qué fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué las cartas de Pablo fueron las que son? ¿Por qué las cartas de Pedro fueron 1 y 2 y no 3 o 4 o 7? ¿Por qué la carta de Judas solamente es 1 y no 12? ¿Por qué Judas? ¿Por qué la carta de Santiago? ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Quién fue el que dispuso o quiénes dispusieron que esas cartas o esos libros o esos documentos eran inspirados? Muéstreme con la Biblia eso. No van a poder. ¿Por qué? Porque la Biblia no trae esa información. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina. ¿Por qué? Porque es una doctrina que los evangelios son 4. Porque es una doctrina que Pablo escribió varias cartas. Eso es una enseñanza, ¿ya? Y como la Biblia no trae quién dispuso que libros eran inspirados, quién dispuso que las cartas de Pablo eran estas, quién dispuso que las cartas de Pedro eran estas, quién dispuso que la carta de Santiago era esta, quién dispuso que el Apocalipsis era este. Entonces, como eso no lo dice la Biblia, entonces se cae por su propio peso esa afirmación falsa y principio erróneo de Martín Lutero que dice que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, porque no es. Existe otra fuente que es la historia. Entonces, como va viendo usted, querido amigo, la historia que sí tiene la Iglesia Católica le puede demostrar por qué las cartas de Pablo son las cartas que son, por qué las cartas de Pedro son las cartas que son, por qué el Apocalipsis es el Apocalipsis, y quién escribió eso, y quién dilucidó eso, y dónde están esos documentos. Los escritos que están después de que la Biblia fue compilada, ¿no? ¿Quién la compiló? ¿Qué iglesia protestante la compiló? Es decir, la reunió. Tomaron las cartas de Pablo, tomaron las cartas de Pedro, tomaron las cartas de Santiago, el Apocalipsis, las cartas de Judas, la carta a Timoteo, todas esas cartas y todos esos documentos y todo ese acervo literario se juntó, se compiló. Fue el Papa San Damaso I que dijo, esta es la Biblia, porque la tenía. Ninguna iglesia protestante tiene esa información, la tiene la Iglesia Católica, porque fue ella la que compiló y organizó la Biblia. La organizó. No estoy hablando aquí de escribir, sino la organizó, la compiló, ¿no? Dijo, estos libros son inspirados, estos libros no son inspirados, porque la Biblia no cayó del cielo. Estamos en una realidad de orden histórico y la historia no nos deja mentir. Entonces no existe ningún documento que diga, mire, el pastor fulanito de tal fue el que recogió estas cartas. Y el pastor de la iglesia Luz del Mundo dijo, esta es la Biblia. No, nada de eso. ¿Quién fue el que dijo, esta es palabra de Dios? Un papa. Y todos esos documentos que sabemos, ¿por qué son 4 evangelios, no 7, no 9 y no 3? ¿Por qué lo sabemos? Por lo que quedó consignado en la historia, que nos muestran por qué esos libros fueron los que se consideraron inspirados, por qué esos libros fueron los evangelios, por qué fueron 4 y no 8. Eso lo tiene la Iglesia Católica. Eso no lo tiene ninguna iglesia protestante. Sigo. 3. Ellos afirman que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está conformada por todos aquellos que han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su único Redentor y Salvador, que esa es la iglesia. ¿Sí? Falso. ¿Por qué? Porque si es una iglesia, todos tendrían una doctrina y no es así. Y se puede comprobar por la historia. Unos creen en la Trinidad, otros no. Unos creen en el sábado como el día del Señor, otros no. Unos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros no. Unos cobran el diezmo, otros no. Unos se bautizan en un río, otros no.
Unos creen en la Eucaristía, otros no. Entonces usted se va dando cuenta que una iglesia que está fundada, edificada por nuestro Señor Jesucristo, no va a ofrecer o a enseñar diferentes doctrinas. Por lo tanto, ¡pum!, también se cae por su propio peso esa falsa afirmación de que la iglesia está conformada por, la iglesia que Jesucristo fundó, está conformada por todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su único Redentor y Salvador, porque eso es mentira. Mentira, claro, porque si no tendrían una sola doctrina, pero tienen varias doctrinas y doctrinas serias. Estamos hablando aquí del bautismo, una cosa seria. Entonces, con la historia usted puede desbaratar y desmontar las mentiras de las iglesias protestantes. Que ningún pastor lo venga a usted a embaucar, y por eso yo invito a cualquier pastor protestante que me diga: mire, nosotros la iglesia tal, estamos en el siglo I, y aquí están nuestros templos, aquí está la arqueología que no nos deja mentir, aquí estaba cómo se celebraba el bautismo, que era en el nombre de Jesús nomás, aquí están los documentos que prueban que no se celebraba Eucaristía por ningún lado, aquí está bien claro, aquí están estos documentos de la iglesia primitiva, del siglo I, siglo II, no se tenía a María en cuenta para nada. Entonces, que les muestre eso, no tienen cómo demostrarlo, porque eso no existe, no existe esa doctrina que les acabo de denunciar, y porque no existían las iglesias protestantes. Históricamente hablando, las iglesias protestantes aparecieron en el siglo XVI, históricamente hablando. Y si algún pastor protestante y si algún hermano separado me dice que estoy mintiendo, entonces me tiene que demostrar con la ciencia arqueológica, me tiene que demostrar con los libros, ¿no?, de aquella época que hablen de su iglesia, me tiene que mostrar que la vivencia de la iglesia de aquella época coincide con la enseñanza que ellos tienen ahora, y se van a llevar un fiasco impresionante, y les voy a decir por qué. Porque como la historia no miente, tenemos los padres apostólicos y los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos eran los discípulos, o fueron los discípulos de los apóstoles. Tenían el mensaje ahí calentito, tenían la doctrina calentita, tenían el culto ahí calentito, todo estaba fresquito, y entonces escribían cómo se celebraban los sacramentos, cómo se adoraba al Señor, cómo se tenía en cuenta la Virgen María, si cobraban el diezmo o no cobraban el diezmo, si tenían el sábado como el día del Señor o el domingo, todo estaba calentito y escribieron, y eso es la historia. Y entonces usted invita a cualquier hermano separado y le dice: mire la historia del primer siglo, siglo I, siglo II, siglo III, y compare esa enseñanza, esa doctrina con la que usted tiene ahora, a ver si se parece en algo. No se parecen en nada. Por eso usted no se deje embaucar, y le recomiendo esto, querido amigo, hermano católico. Antes de que usted se deje embaucar y atiborrar por textos bíblicos, usted le va a decir al hermano que llega a su casa con mucha educación y mucha decencia: hermano querido, antes de que usted me hable de nuestro Señor Jesucristo, quiero que me hable primero de su iglesia. Porque Jesucristo fundó una iglesia. Porque si usted me habla de Jesucristo y no me habla de su iglesia, entonces creo que voy a entrar en confusión. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la palabra del Señor sí dice que edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Y entonces usted lo va a confrontar y le va a decir: muéstreme históricamente el origen de su iglesia. Y si le dice: no, la iglesia no importa, entonces usted le va a decir: entonces hágame el favor y se va de mi casa, porque Jesucristo dijo que iba a edificar una iglesia, y como que ahorita no importa.